Buenas tardes, noches ya. Muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos a esta nueva sesión. Bueno, Rafael Bocio, acá la parte audiovisual les conversa, y a mi lado tengo al profesor Jesús David Huelva Pedrosa, licenciado en Español y Literatura, escritor y gestor cultural nacido en Oveja Azul. Voy a dejar hasta ahí para no. Ahí les envié el enlace de que es su blog de Jesús, lo pueden encontrar ahí en el grupo de WhatsApp. Y bueno, Jesús está aquí, fue profesor mío del colegio, del Instituto Educativo del Recreo, en el barrio Recreo, en el sur de la ciudad. Tenías que sacar a relucir eso. No, porque es una relación ya bastante, no sé, añeja, importante. Bueno, fue mi profesor y ahora sí hemos tenido. No, bueno, viejo también sería yo entonces. Pero bueno, sí, es como esa relación que me parece bien interesante, con una persona que siempre lo he visto como un lector y también le he cogido como ese aprecio a la lectura, ese amor a la lectura, y obviamente la lectura me ha enseñado mucho más cosas que leer, además de hasta cómo mirar las imágenes, cómo mirar la realidad, hacer fotografía. ¿Te gusta más? Yo hablo más fuerte, eso ahora sí, y se escucha bien. Entonces, el profe Jesús está aquí, es una persona conocedora de la obra de Zapato Olivella, conoce también muchos elementos de la biografía de Zapato Olivella, y yo para iniciar quiero como leer un fragmentico de cinco oraciones de un libro de Francesco Carelli, un italiano, un urbanista italiano, arquitecto, que se llama Walk Space, o el arte de andar, digamos que el arte como práctica estética, el andar como práctica estética, perdón. Entonces, en este libro voy a citar el texto. Wall Street trata de deambular como arquitectura del paisaje, caminar como forma de arte autónoma, acto primario de transformación simbólica del territorio, instrumento estético de conocimiento y modificación física del espacio atravesado que se convierte en intervención urbana. El andar, el caminar, el deambular, el perderse, ¿cierto? Es un libro bastante famoso, lo pueden conseguir en PDF. Si no lo pueden conseguir, yo lo envío esta noche un link para que vayan como hojeando cositas. ¿Y por qué cito a Carelli? ¿Y por qué traigo este libro? ¿Y por qué también vamos a hablar? Y vamos a conectar eso con Zapato Olivella. Por eso, porque inevitablemente uno con una cámara fotográfica tiene que andar y conocer su ciudad caminándola, ¿cierto? Y establecer cualquier punto visual importante, diferente, nuevo, para obviamente poder hablar con imágenes de esa ciudad. Entonces, profe, iniciemos un poco con esa vida biográfica de Zapato Olivella, ese deambulador, esa persona que investigó a partir del caminar, del andar por Latinoamérica. Bueno, Rafael, muchas gracias, buenas tardes. El hecho de que sacaras a relucir el dato hace un rato de que fui tu profesor tiene que ver no con mi vejez, sino con el hecho de andar, ¿no? El andar se hace de diferentes formas, siempre y cuando la mente sea libre. ¿Sí? Y creo que algunas personas, desde el quietismo, que puede estar en su cuarto o en su habitación, también andan. Y bueno, los años también han andado sobre mí, y eso lo demuestra, ¿no? Que voy por la calle y me encuentro contigo y me encuentro con otros estudiantes. Aquí en el salón también hay otra exalumna mía, otra está Brenda, y son formas de andar, ¿no? Tú lo traes a colación, por lo que de pronto te comentaba en relación con Zapato Olivella. Hay un título, si mal no recuerdo, ya mi memoria es vieja, como decía Borges, y a veces los títulos, las fechas y las cronologías se me olvidan, se trastocan. Creo que eso es bello, porque en últimas, una experiencia de hoy puede ser un recuerdo de ayer, pero también puede ser, no sé, una experiencia de mañana, en fin, uno no sabe cómo juega la memoria. Y el caso de Manuel Zapato Olivella tiene que ver, y yo lo relaciono mucho más en lo que es una pasión vagabunda. Sí, a veces creo que es un título de un libro de cuentos o de un cuento que leí de él, de una serie de cuentos que él escribió con personajes
que estaban en Estados Unidos y que de alguna manera eran como una especie de alter egos de él, porque Zapata Olivella hace un peregrinaje desde Colombia, creo que se armó con el pretexto de ser periodista, atraviesa toda Latinoamérica, toda Centroamérica, pidiendo chances, arreglos, como se hacía y se podía hacer en esa época, otras veces caminando, yendo en autobuses, hace todo ese peregrinaje hasta llegar al sur de los Estados Unidos, en donde sufrió en carne propia el racismo y luego avanza más al norte. Y allí pues cuenta él en un libro, que fue el primer libro que leí de Zapata Olivella, más o menos en 1997. Lo encontré en una biblioteca de un primer colegio en el que trabajé aquí, porque en realidad la obra de Zapata Olivella en ese entonces ya no era muy editada. Hoy día hubo una edición reciente del Ministerio de Cultura, si mal no estoy, y te venden ese paquete completo. Entonces, esa es una de las grandes dificultades. La Universidad de Valle, sí. la Universidad de Cartagena. Esa es una de las grandes dificultades, el hecho de que un editor como Zapata Olivella, que debería ser leído, no se pueda acceder a su obra, ¿no? Entonces, en ese libro he visto La Noche, que es quizá el primer libro de él, es un libro autobiográfico, junto con Tierra Mojada, que también dentro de la cronología creo que es una primera novela, si mal no estoy. Él cuenta eso, cuenta todo ese peregrinaje de la persona que se dedicó a caminar, no sé si con el fin de conocer, pero en últimas el caminar conlleva eso, ¿no? A conocer. Y luego hay otra etapa, ¿no? Le decía a Rafael hace un rato que creo que la época de Zapata Olivella, de García Márquez y muchos otros autores latinoamericanos de esa época es una época muy propicia, porque incluso fue la época en la que existió la imagen del escritor como profesional. Cortázar vivía de su trabajo como escritor y traductor, y esta otra gente también lo hizo. Sí, entonces, ¿qué pasa? Con Zapata Olivella, luego de llegar a ciertos sitios, de trabajar como gestor cultural, tanto desde lo folclórico como también desde lo cultural letrado, él organizó muchos eventos, encuentros de escritores y todo eso, pudo acceder a un reconocimiento de los premios que ganó con Chamaco Corral de Negro, que es el tema que está acá. Fue Premio de las Américas en 1962, 1960, no recuerdo exactamente, y otras de sus novelas también ganaron, si mal no recuerdo, él fue ganador del premio ESO en ese entonces, no recuerdo la novela con que lo ganó, pero ocurre, ¿no?, que había todo un andamiaje, de pronto no el mejor, no el óptimo, pero todo un andamiaje incluso burocrático, que favorecía a la cultura y a los escritores como para que viajaran, conocieran el mundo, se relacionaran con otras culturas, pudieran estar en función de la escritura, que hoy día ha desaparecido, realmente no existe, ¿no? No sé si los tiempos exigen eso. El escritor figura, por ser escritor y por ser intelectual, desaparece más o menos a partir de 1990, 1980, para hacerle espacio a otro tipo de figuras que de pronto son las figuras representativas del momento, ¿no? Pero Zapata Olivella en su momento fue eso, un gestor cultural, un andariego, y eso lo llevó a copiar todo un mundo de experiencias que terminan desembocando en sus ensayos y en sus novelas. Y sobre todo se dice que todo ese proceso le sirvió para construir su obra magna, que viene siendo Chacó de Gran Putas. Sí, es la novela que, bueno, tú decías que yo era un conocedor de la obra. Yo creo que soy más un lector analítico de ciertos libros, de ciertos autores que me interesan, y no puedo declarar conocedor de la obra de Manuel dolorosamente, porque Chacó de Gran Putas ha sido un libro inconcebible para mí. Me tocaba leer los PDFs y a mí no me gusta leer PDFs. Yo siento que tengo mal en PDF.
No, sí, lector, me llamo el lector entonces. Y inevitablemente estamos conversando sobre Manuel Zapata Olivella y un poco Jesús también nos va a introducir a ese mundo, a ese contexto de Champacuco Rapenero, porque inevitablemente el podcast, nuestro taller, trata obviamente de llevar esa lectura al exterior, ¿no? A las personas que nos van a escuchar el podcast. Entonces, ahora la pregunta es hacia ustedes: ¿cómo van con la lectura? ¿Han descargado el PDF que por ahí envió Laura? ¿Lo han impreso? ¿Han comprado una copia pirata? ¿Cómo les está yendo con eso? ¿Todo el mundo dedo de arriba? ¿Sí? Bien prestado, pero bien. Perfecto, no. Lo importante es ingresar, entrar a la lectura. Entonces, como tenemos, digamos, algún bagaje de la obra, vamos a hacer preguntas a Jesús, a mí, sobre eso, conversemos, pero iniciaría Jesús como en ese contexto. Ese es como el segundo ítem que va a hablar ahora Jesús sobre el contexto de Champacú, Coral de Negro, la obra, y seguiríamos con unos fragmentos que él trajo, esos fragmentos que hablan de esa Cartagena del siglo XXI y hablan obviamente de esa Cartagena de los 60. Entonces, contextualicemos aquí Champacú, Coral de Negro. Bueno, yo creo que para comprender una lectura de esta novela de Champacú, Coral de Negro de Zapata Olivella, necesariamente si estamos en Cartagena tendríamos que saber con exactitud qué fue Champacú, ¿no? Hace años le preguntaba a las personas, bueno, ¿ustedes saben qué es Champacú? No, la plazoleta esa donde está el edificio inteligente, donde ponen la ciudad de hierro, pero nadie de las personas a las que pregunté me respondió con exactitud que Champacú fue, así se llamaba, ¿no?, el tugurio más grande que tuvo América Latina hasta 1971. Entonces, de ese espacio que hoy día incluso está en disputas políticas, fue sacada toda una población que vivió en casas de cartón, casas de madera, de plástico, habiendo rellenado la ciénaga y siendo vecinos de la muralla. Desde allí, desde donde se termina, donde se bajan las bucetas de ternera ahí frente a la India, hasta más allá de Mall Plaza, eso era un tugurio grandísimo, con una gente conviviendo, luchando su cotidianidad. Y es eso lo que es ese espacio del que Manuel Zapata Olivella toma como referente histórico, cultural y social para meter a los personajes Máximo, José Raquel, La Cotena, Media Luna, Clotilde, la hermana que no recuerdo el nombre, si lo recuerdo. Petronila. Petronila es la hermana de La Cotena. Bueno, en fin, hay toda una cantidad de personajes ahí. Inge, que llega desde Suecia, y también uno dice, bueno, cómo este hombre crea un cuento tan verosímil para que nosotros nos creamos que hay una sueca viviendo en medio de esa población, ¿no? Entonces, el sitio existió y luego es erradicado. Yo siempre he dicho que eso tuvo una razón que de alguna manera se refleja en lo político, en la construcción de ciudad también, porque esa población no tenía que ser gentrificada, sino intervenida social y culturalmente y política y económicamente en ese espacio para brindarle las condiciones de vida. Pero uno, era la oposición a la ciudad turística, ¿sí?, a la ciudad que se muestra como postal, y dos, era una población racializada que no podía estar allí porque no era presentable para la sociedad de esa época, ¿no? ¿Qué se hace? Se les ataca. En lugar de intervenir socialmente el espacio y la población que está ahí, se les ataca y
¿Y qué pasa? Yo siempre he dicho que Chambacú no desapareció, sino que fue diseminado. Y tenemos pequeños Chambacú en Nelson Mandela, en San José de los Campanos, en el Pozón y en cada uno de los sectores de Cartagena que tiene gente dolida y apartada y excluida. Entonces, eso tiene una intención, ¿no? Hace parte de un ensayo que no ha terminado, que plantea que esos símbolos son disgregados para también desestructurar al sujeto colectivo, porque el sujeto colectivo es la comunidad que a través de símbolos crea comunicación, se identifica y reclama sus derechos. Entonces, al ser Cartagena una ciudad sin símbolos, es una ciudad sin comunicación entre su comunidad, sin comunidad, y por ende se le puede gobernar fácilmente como si está gobernando en los últimos 30, 40 años. ¿Sí? Y Chambacú Corral de Negros es una representación de eso. En ese sentido, digamos, nosotros también traemos, yo creo que esto es una ciudad, o sea, una obra literaria es una ciudad en sí misma, una estructura, sí, una estructura gramatical, semántica, como lo quieran llamar, pero una estructura ficcional, ¿no? Que tiene una realidad aquí y que, como toda ficción, tú le puedes dar valor de verdad, ¿cierto? Porque para mucha gente, no, esto es una ficción y esto no fue verdad, pero lo que hace un escritor cuando crea una obra precisamente, y cuando uno como lector la lee, es darle verdad y valor de verdad a esto que está escrito aquí, ¿no? Entonces, esta es la Chambacú que tenemos que comenzar a representar en la ficción, y en este caso, en un podcast, que es lo que estamos trabajando. A redimensionar también, ¿no? No recuerdo, creo que es Camille que dice que existen personajes de ficción que tienen más realidad que muchos seres humanos reales, ¿no? El Quijote tiene mucho más realidad que cualquiera de nosotros. En cualquier lado del mundo se menciona a Alonso Quijano, incluso tiene más realidad que el mismo Cervantes. Cervantes será olvidado, pero el Quijote permanecerá, ¿no? Y así como muchos otros personajes literarios. Y lo que tú has dicho apunta a eso, a que el sitio desaparece, la comunidad chambaculera, propiamente dicha, allí desaparece, pero queda el trabajo literario de Manuel Zapata Oliveira como representación. ¿Y qué pasa? Que las representaciones solamente se vuelven realidades cuando hay comunidades grandísimas que se vuelcan hacia ella, que es lo que de pronto está pasando en este taller y podría pasar de manera masiva en Cartagena si se hiciera caso. Eso es un proyecto que quiero echar a andar en algún momento, y que es que la Secretaría de Educación de Bolívar y Cartagena se encargue de que la obra llegue a los colegios públicos de todas las zonas de Cartagena. Cuando la gente en uno de estos barrios que yo menciono lea esta novela, se van a dar cuenta que la novela habla de ellos, y entonces va a surgir el efecto espejo que surge de la literatura, porque ese es uno de los valores agregados de leer literatura, el hecho de que no es solamente entretenimiento, sino que te pone de cara frente a una realidad de unos personajes que puede ser tu realidad o realidades de otros seres humanos, y entonces hay un efecto no solo estético, sino también existencial. Sí, y eso, en ese sentido estoy de acuerdo contigo en relación con este libro y lo que podría representar, lo que está representando para quienes están en este taller, y lo que podría representar para una comunidad mucho más amplia si se hiciera esa intervención pedagógica. Claro, y como para pasar al elemento ya de la novela y de los fragmentos que nos trajiste, uno de los elementos también clave en la parte creativa, que como siempre yo siempre le pregunto también, como el compañero le preguntaba a Chile, pero bueno, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo haces para crear y desarrollar? Bueno, lo primero es el espejo, o sea, el espejo es clave, y el espejo puede ser la novela. En ese sentido, los invitamos a leer la novela para que tengamos como un elemento de unidad, de conversación, ¿cierto? Ya manejar los personajes, manejar el contexto, manejar, bueno, la guerra de Corea, eso trajo
lo que ahora nos vas a comentar también, cuál es tu apreciación de la obra, que tú dices, bueno, aquí hay dos personajes y cada uno habla de o representa tal cosa, ahora lo comenta, pero no hay creatividad de la nada. O sea, olvídense de que la creatividad es hacer un curso ahí en doméstica y listo, eso no funciona, o sea, así por sí solo no funciona. Entonces tiene que haber primero un conocimiento, en este caso la novela, segundo, una acción, y esa acción es cada uno de los grupos va a comenzar a lo que pasó el jueves pasado. Entonces eso es la creatividad, pero tiene que haber un insumo y tiene que haber una acción nuestra y una conversación. Entonces, ahora sí, cuéntenos eso que nos trajo, o sea, esos elementos que están en la obra que tú sientes que hablan directamente de la ciudad. Me gusta lo que dices porque es cierto, la creatividad necesita, como tú lo dijiste, unos insumos. Esos insumos son precisamente el conocimiento y la técnica. ¿Sí? Y creo que en esta novela Zapata Olivella puso en función de su creación precisamente el conocer la comunidad, él pues participó directamente de esa vida, estuvo allí. Y el otro es que, según los analistas de Zapata Olivella, Zapata Olivella tenía tanto el talento para escribir, ¿sí?, como esa vena de pronto, esa necesidad de hacerlo, ¿no? Y eso se ve volcado tanto en la historia que se cuenta, que yo no se la pienso contar para nada porque eso sería hacer spoiler, pero sí los invito a que la lean. Es una novela bastante llamativa por los elementos de contenido, de relato que plantea. Pero lo otro es el proceso narratológico de la novela como tal, porque incluso con Chambacu Corral de Negros se llega a decir que sí, no con tierra mojada, con Chambacu Corral de Negros se llega a decir que se abre, con La calle Vives, es otra novela de Zapata Olivella anterior, se abre lo que vendría a ser la nueva novela colombiana, y en Chambacu se expresan esos elementos con un mayor nivel de madurez por parte de Zapata Olivella, ¿no? Entonces la forma en que relata, hay unos diálogos, una construcción de diálogos muy ágil, ¿sí? Y también está la visión de ese narrador que no interviene, sino que se convierte como una especie de lente para que el lector atrape las sensaciones, las descripciones, las percepciones e incluso las reflexiones de los personajes. El mismo Máximo, que es el protagonista para mí, es un personaje muy reflexivo, es el representante de la revolución, de la lucha de clases, del reclamo, ¿sí? Y termina de su parte la mujer que viene de Suecia, Inge, que es traída por su hermano José Raquel cuando va a la guerra de Corea. Él trae para él dos premios, la moto y la blanca, como le decía en Chambacu. Pero esta mujer se sensibiliza. Hay un momento en que uno de los personajes se pregunta, pero bueno, creo que es Máximo, ¿qué hace aquí? ¿Por qué no se va? Y entonces más adelante ella dice que ella encontró una razón para existir, y era la misma lucha de Máximo, hasta el punto que José Raquel se convierte en enemigo para mí de los lobos, ¿no? Y está entonces ese hombre negro doméstico que es José Raquel, como lo planteó Malcolm X en uno de sus discursos, y el otro negro que toma conciencia. En este caso Máximo lo hace a través de la lectura. Eso es uno de los aspectos importantes para apoyar lo que decía Rafael, porque Máximo despierta a través del hecho de haber aprendido a leer y de leer. Hay una escena en la que su mamá quema los libros de Máximo porque dicen que es lo que lo han condenado a ser así, un redentor de pobres, de hambrientos, que lo único que se gana es la cárcel, ¿no? Entonces está ahí el papel de la lectura también narrado, haciendo parte de ese relato, ¿no? Son muchos elementos. Yo te hablaba, por ejemplo, de algo que de pronto no se dice mucho de Manuel Zapata Olivella,
Pero él, en sus ensayos y en sus relatos, de alguna forma lo plantea. Fue un defensor de la negritud, de lo afro, eso es indudable. Pero dentro de sus planteamientos antropológicos dice que América es una especie de crisol que tendrá una trietnicidad, y él, junto con un tanto antes, Otto Benito Morales y el mismo autor de Los Pasos Perdidos de León Carpentier, hablan de que ese barroco, ese mestizaje americano son una cultura que va a algo bellísimo. Todavía hoy día se habla de cómo ese mestizaje puede ser uno de los potenciales culturales que nos podrían distinguir del resto del mundo, ¿no? El hecho es que no hemos sabido encontrar esa línea de identidad que de pronto planteaba como señalando a través de la idea de ciudadanía, ¿sí? Y eso creo que está aquí. Más que, aunque yo les voy a leer, porque Rafael me pidió que lo hiciera 1, 2, 3 fragmentos, les quería dejar como que de pronto esa reflexión para que ustedes mismos vayan a la novela y traten de encontrar eso, ¿no? Hay 2 formas de leer un libro. Una, esa forma para mí simplista que nos han vendido de la lectura, que es la lectura como entretenimiento. En realidad la lectura, cuando queremos ser sujetos, lectores y de conocimiento, no puede ser un entretenimiento. La lectura es un ejercicio de análisis, de pensamiento, que incluso cuando se desarrolla ese nivel genera más goce. Es lo que Valéry Darbó llamó la lectura como trabajo. Sí. En ese sentido es que invito yo a leer a mis estudiantes, creo que a alguien le pasó, no sé si a Brenda, pero mis estudiantes de hoy día sufren el placer que siento de convertirlos en lectores analíticos de trabajo, que no se queden solamente en esa lectura entretenimiento, que es distinto a la lectura que produce placer. Sí. Por eso, por el entretenimiento, si yo veo como entretenimiento es algo, ya sé qué es lo que pasó, eso es entretenimiento. Incluso hay unos elementos que te pueden quedar, ¿no? Pero hay libros que ameritan ir más allá. ¿Y ir más allá qué sería? Escribir, tener establecer una relación activa como lector con el libro, que incluso lo dejes y termines pensando en los personajes, en lo que hay, en lo que te quiso decir el autor. No tienes que escribir, simplemente un ejercicio de pensamiento. O sea, tú ya nos has dicho aquí igual una de las ideas que digamos el autor nos quiere dejar, y es que hay un elemento racial en Chambacú. O sea, no es solamente, sí, la ciudad turística y tal, pero aquí hay unos elementos, hay un racismo estructural que hizo que esto desapareciera, ¿cierto? Puede ser una de las. Y para eso, digamos, tenemos que también establecer otros conocimientos, como históricos, como la colonia cartagenera, como por ejemplo que tú caminas el centro histórico y no hay gente negra, solamente hay arquitectura, y está Pedro Heredia, y está el señor Cristóbal Colón, una indígena a un lado allá. Te metes en el camión de los mártires, y los mártires solo fueron blancos, ¿cierto? Que hay un artista que hizo todo un trabajo para colocarle unas pelucas afro a esos bustos mártires que están allí, como que, o sea, ¿cómo así? O sea, la gente negra no sé qué, vinieron para sufrir aquí y no se les va a dar ningún crédito. En cambio, hubo un alcalde que sí le colocó una placa allá en el Castillo San Felipe a los ingleses, que gracias a ellos, fue él, gracias a los ingleses, soy una historiadora, Laura. Los ingleses, ¿se acuerdan que, bueno, de Chauvet puso, exacto, el ataque de Berna? El ataque de los tiranos franceses. Sí, señor, exactamente. Que después vino un señor X y partió eso, porque, bueno, inevitablemente, ¿cómo así? O sea, los carteros que aquí no tenemos sangre, no tenemos un trabajo histórico importante, una representación ahí histórica. Entonces, lo que pasa es que nosotros todavía tenemos una herencia hispánica, virreinal, casi monárquica. Hay gente en Cartagena que todavía
que adoraría ser súbdito de los reyes de España, ¿cierto? Pero bueno, son discusiones que tienen su espacio y la literatura puede poner en evidencia eso. Pero como les dije, ¿no? Se puede leer de las dos maneras. Uno tiene todo el derecho de leer para sentir placer, así como ver televisión, ¿no? Pero frente a una novela como esta, el ejercicio que ustedes están haciendo de taller a partir de la novela como tal es un ejercicio distinto. Y seguramente se van a encontrar con que ese ejercicio les está generando placer, ¿sí? Que es distinto a la excitación. Esa es una de mis grandes discusiones hoy día también, porque los términos se cruzan y se confunden. A nosotros nos han hecho confundir términos como astuto e inteligentes. Hay una gran diferencia entre la astucia y la inteligencia. Y en el caso frente al cual estamos, una cosa es el entretenimiento que genera esa excitación, la pornografía genera excitación, la literatura erótica que genera placer. ¿Sí? Entonces hay una gran diferencia. El placer se construye, la excitación te llega como un rapto que te genera algo frente a lo que tú solamente tienes que ser impresionado. No, y también, digamos, el elemento creativo, la imaginación hace parte, porque la imaginación construye ese mundo que no estamos, digamos, percibiendo visualmente aquí. No, yo como fotógrafo también, ya de tanto caminar en la ciudad, ya tengo visualmente cosas muy claras, y cuando paso y veo que cambia, eso instantáneamente mi cerebro me dice, ahí cambió algo, y entonces eso es lo importante. Entonces ahí la imaginación como que también construye imágenes, ¿no? Como imágenes que se llevan a la memoria y que todo el tiempo también, en la medida en que uno esté en la lectura o en la mirada consciente, uno va construyendo como un relato diferente acá en el cerebro. En ese sentido de construcción de imágenes, leo entonces uno de los fragmentos que había seleccionado en la página 174 del libro. Uno sirve para, de alguna manera, ilustrar eso que acabas de decir, ¿no? Esto podría ser, lo que voy a leer podría ser una fotografía literaria, ¿sí? Y lo otro sustenta un poco eso que decía yo hace un rato acerca de cómo Manuel Zapata Olivella transmite esa idea del mestizaje a través de esta novela también como un elemento importante para América y para el país en que vivimos. Es precisamente unas líneas que están aquí que tienen que ver con si mal no recuerdo, la mirada de Inge sobre Máximo. Dice así: la luz grasosa iluminaba el relato del abuelo, la imagen pálida por el vidrio mugroso, la misma sombra sobre el rostro de Máximo, arrinconado en la lectura. Insistió en comparar sus rasgos: la frente estrecha del abuelo, el retocador había abultado las cejas, acortando el espacio que la separaba del cabello, pero aún así le resultaba distinta la cara ancha de Máximo, los pómulos pronunciados. Persistió mirarlo cuando pasaba la hoja del libro. Algo debía tener de otro aporte racial: el indio. Entre los mulatos de Chambacú le resultaba evidente el mestizaje. José Marquel jamás le habló de otros ascendientes. La familia arrancaba del abuelo paterno. Detrás de él se perdía el recuerdo. Aparecía de repente por un acto de prestidigitación. El mismo Máximo surgió del misterio. Ese es un fragmento. Uno habla de esa fotografía, ¿no? De ese retrato que se puede hacer a través de la escritura. Pone al lector en función de imaginar la escena y de imaginar al personaje. Le está transmitiendo a la vez la visión de ese personaje inserto en Chambacú, que llega para empezar a mirar, y a partir de la mirada, del vagar, porque la mirada también es vagar, si le hacemos un poco caso a Nietzsche, o Nietzsche, como dicen, como quieren que yo diga. Sí, son unos amigos que insisten porque no me gusta pronunciar esa final, pero realmente en el alemán
la E final sí va ahí. Entonces, si mal no estoy, en el ocaso de los ídolos, el pensador alemán, que no es el admirado por un personaje político reciente, ¿cierto? Ese pensador alemán habla de que hay que aprender a mirar y que el escritor, el pensador, uno de los aspectos que debe desarrollar es la observación, el mirar. Y bueno, aquí está una mirada, ¿no? Una mirada que recrea esos dos elementos, el que tú mencionaste y el que yo evoqué hace un rato. Vale, no lo queremos aburrir tampoco. Si tienen alguna pregunta, comentario hasta aquí, cómo les ha parecido la obra, lo que han leído, aquí tenemos un micrófono de este lado. Bueno, son dos cosas. La primera es un comentario y la segunda es una pregunta. Sobre lo que comentaron al principio respecto al andar, que es una cosa que permite el descubrimiento del paisaje y del entorno. Yo creo que, bueno, lo que llevo al menos en el momento de la obra, me ha permitido ver que el andar es una cosa que está muy presente. Bueno, lo tengo como... Es lo que nos permite ver cómo Zapata Olivella construye ese diálogo entre el personaje y el entorno, ¿ya? Que permite no solamente por la descripción del lugar, sino cómo el personaje se relaciona con ese lugar. Y bueno, eso. Lo segundo es el tema de... sobre esto, les recomiendo este libro, Los Desterrados del Paraíso. Tiene 3 partes referentes a lo que yo creo que construye bastante bien Zapata Olivella, que es el tema de la cultura cartagenera, que mucha gente todavía tiene hoy en día presente. Aquí está. Son 3 cosas. Primero, el culto a la piedra, que no sé todavía si Zapata Olivella lo termina transformando ahí, pero yo creo que sí, en varias actitudes lo he logrado describir en personajes. Lo otro es cómo el desarrollo del turismo y la patrimonialización termina reflejándose en la descripción de Champacú. Y lo tercero, que la pregunta es si en la obra se llega a ver la construcción esa construcción dual del relato. O sea, el relato ya no solamente de la parte popular, sino cómo se intenta construir el segundo relato, el relato del poder de la prensa. O sea, no sé si Zapata Olivella alcanza a hacer alguna referencia dentro de la obra a ese aspecto. Bueno, desde la prensa como tal, así de manera evidente, que no busque las huellas en ese relato, no. Pero sí desde la propaganda política, porque en la parte final de la obra, yo que no quiero hacer spoiler, en la parte final de la obra hay un hecho que tiene que ver con la llegada, lo que en ese entonces era como una especie de, ahorita se me escapa el nombre, una comitiva, sí, pero eso tuvo un nombre que fue una de las formas de intervención de Estados Unidos en esa época, que terminó convirtiéndose en la manera en que los Estados Unidos de paz. Esos mismos terminaron convirtiéndose en lo que hoy día es Estados Unidos, en un vigilante de su patio. Hoy día tenemos el Comando Sur, que es nuestra cárcel simbólica, está allí, no podemos reventarlo hasta que no tengamos un poder suficiente, ¿no? Y comenzó con eso, con las intervenciones supuestamente sociales, asistencialistas de Estados Unidos a estas poblaciones. Eso sí se ve en el relato, esa propaganda política y una posición crítica frente a ello, porque los habitantes de Champacú están siendo engañados y sin embargo terminan reventando el objetivo de la misión, porque no les dieron las casas de una vez, no solucionaron, sino que venían a
mirar, ¿no? Y Zapata Oliveira usa como pretexto el reclamo de un personaje a quien le habían matado el hijo Atilio en la guerra, y ella empieza a preguntarles dónde dejaron el cadáver de mi hijo, y José Raquel la manda a callar y ella se ahoga. Es el pretexto para la rebelión de Chambacú en la obra, ¿no? Claro está, es lo que se evidencia ahí. Sí, a mí me pareció muy interesante la presentación inicial que ustedes tuvieron, el tema de la verosimilitud, ¿no? Qué tan veraz o qué tanto uno cree todo el relato que tiene Zapata Oliveira en la novela. Me recordó un poco a 100 años de soledad de García Márquez. Más allá de todo lo que pasa en 100 años de soledad, uno se cree mucho el cuento, y más, por ejemplo, si uno ha vivido en una provincia, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, que mi familia es de San Jacinto, entonces pues leer 100 años de soledad, leer muchos de los rasgos identitarios que uno tiene cuando habita un tiempo en una provincia, ¿no? Digamos, el elemento de la casa, que siempre perdura, de los abuelos que están, que se van, de las habitaciones, etcétera, etcétera. A mí me gustaría preguntarle, profe, en este caso de la obra de Manuel Zapata Oliveira y de Chambacú, Corral de Negro, ¿cuáles son esos elementos que para usted hacen que la novela sea verosímil? O sea, ¿qué son esos elementos que usted ve y digan que, más allá de que es ficción, uno entienda y vea todos los rasgos y se crea todos los rasgos que... La verosimilitud de una obra, de un relato, ya sea cuento, novela, es el producto de un entramado de muchos elementos que deben sumarse de manera coherente, fluida, en el texto, ¿no? Tanto desde lo que se cuenta como desde cómo se cuenta. En ese sentido, creo que Chambacú con Corral de Negros cumple con muchos de esos elementos. A mí me gusta la comparación que haces con tu lectura de 100 años de soledad. Yo también soy de pueblo y fue uno de los elementos que me conectó con García Márquez, sobre todo en esa novela, y de alguna manera también con la novela el coronel no tiene quien me escriba, ¿no? Son muy rurales. Pero yo siempre he dicho que a nosotros nos han metido en la cabeza que el Caribe es como lo contó García Márquez desde el realismo mágico, y no es así. Cada autor del Caribe ha contado su Caribe de una manera muy particular. Es bellísimo, por ejemplo, descubrir el Caribe y la Cartagena histórica que cuenta Roberto Burgos Cantor en La Selva de la Memoria, por ejemplo. Sí, el mismo Manuel Zapata Oliveira en Chimá nace un santo, tiene un relato distinto, desde una perspectiva diferente, desde lo, podríamos decirse así, el elemento indígena, un tanto realismo mágico también hay en esa novela, sin ser García Marquiano, y es muy distinto a los elementos que hay en Chambacú, en cuanto a que acá afronta un relato de tipo social, que es construido a partir de la relación de una comunidad con un personaje que quiere despertar a esa comunidad, y de una familia que está alrededor del personaje, que de alguna manera no se sabe a veces si está de parte de él o si está tratando de sacarlo de allí, porque Máximo viene siendo como que ese personaje unificador. Uno de sus hermanos, el gallego, dice que Máximo es tan respetado en Chambacú que nadie se atreve a pelear delante de él, que él siempre está haciendo como ese papel de palabrero, de pacificador, ¿no? Ahí están esos elementos, pero también están unos elementos ya de forma, de estructura del relato como tal. La forma en que está dividida la novela son 3 partes, si mal no recuerdo. Cada una de ellas se concentra en un elemento y es el lector quien tiene que construir ya el relato como tal a partir de esos tres momentos, ¿no? La estadía de Chambacú, la persecución como tal, que si mal no recuerdo tiene el título de... ¿quién es el primer título?
¿quién me lo recuerda? Reclutas. Los reclutas, que es Eso se precisamente llama la batalla. la batalla y No, perdón, el se llama el botín. el botín, que es el botín de José Y Raquel la tercera, la batalla. y la batalla, ¿no? Entonces se construyen esos tres momentos y el lector tiene que hacer el ejercicio de pensamiento. En la medida en que va leyendo, el lector se va viendo forzado a hilar el relato, ¿no? Y luego los saltos que hay de un personaje a otro. Y entonces nos enteramos de lo que está pasando en Chambacuy, de lo que está pasando con Máximo y de lo que está pasando con José Raquel a través de esos personajes, de la mirada de esos personajes. Y hay algo que me llama mucho la atención que hace Manuel Zapata Olivella en otras obras también, que es que incluye personajes reales en sus obras. Y aquí en esta novela, no sé si ustedes han oído hablar de la Carioca. La Carioca es un personaje legendario de Cartagena. Ojalá, yo no le voy a contar quién era, pero ojalá, si no lo saben, averigüen. De pronto le pueden preguntar a sus papás o a sus abuelos y les van a contar quién era la Carioca, ¿no? Entonces, son esos elementos que yo encuentro, ¿no? Cata y después compañero. Yo, pues la verdad, yo cuando leí esta novela, que fue hace unos 3 años, fue cuando entendí un poco qué pasaba en Cartagena. O sea, y fue como la posibilidad de conocer realmente de una manera mucho más precisa y directa lo que sucedía aquí, con lo que me relacionaba, pero que no había como podido tener tan claro esto, ¿no? Hay una cantidad de elementos en la novela, pues que sí, es como dice el profe, ¿no? O sea, es la vida de las personas, es decir, es verse a sí mismos contando allí algo. Y decía, sobre la relación de los personajes y el entorno, pero para mí otro elemento clave es la relación de los personajes entre ellos mismos, ¿no? El tema de la familia, la comunidad, el barrio y todos los personajes principales de los que ya han hablado un poco Jesús, pero también otros personajes que están ahí, ¿no? Las prostitutas, los marineros, el dueño de la taberna, la profesora, que es un elemento también súper interesante. Y a mí me llamó mucho la atención, yo no sé si esto se ha desarrollado, seguro que sí, pero es el personaje de Inti, ¿no? Y cómo introduce Manuel Zapata Olivella a esta mujer blanca, extranjera, totalmente ajena a este lugar, precisamente para generar el elemento crítico dentro de la misma comunidad, porque lo que uno ha leído toda la primera parte de la novela es las vicisitudes o el día a día del estar ahí, la cotidianidad del estar ahí, la convivencia, los gallos, los perros, la comida, el olor, el hambre, ¿no? Pero cuando llega ella, se construye un diálogo con Máximo que no hemos tenido con otros personajes, ¿sí? Y eso me llama mucho la atención, y solamente para enfatizarlo voy a leer una parte que dice: tu presencia nos hace sentir extraños. No es debido a la diferencia de piel, nos revela nuestras limitaciones culturales. Vejados por la miseria, ni siquiera los instintos pueden realizarse normalmente. Pero no solo somos un saco de apetitos contenidos, nuestra cultura ancestral también está ahogada. Se expresa en fórmulas mágicas, supersticiones. Desde hace 400 años se nos ha prohibido decir: esto es mío. Entonces a mí me parece que eso, y bueno, el desarrollo que se hace ahí de ese personaje es impresionante, porque nos pone como lectores también a entender que no estamos viendo una escena costumbrista, que no estamos viendo una escena de algo que puede suceder a través de la mirilla de una puerta. No, allí realmente se está gestando una revolución, ¿no? Y es, para mí es muy interesante luego, además, que le tenga que pedir la mamá, la condena, le tiene que pedir a Máximo que hable con ella, que es la esposa del hermano, para que tenga unas prácticas incluso corporales que no la expongan tanto, ¿no? Y eso es algo de lo que hemos hablado también y que queremos desarrollar, que es justamente el tema del género dentro de la novela, pero eso lo dejamos para después. No, importantísimo ese apunte que haces, porque precisamente habla del choque cultural,
del choque cultural y Máximo como mediador, porque la Cotena, siendo la madre, la matriarca, de alguna forma es representativa en Champacú, yo la veo de esa manera, no se atreve a decirle a ella, le dice a Máximo, habla tú con ella. Y entonces viene otro elemento de verosimilitud allí, para que Máximo pueda tener ese nivel de reflexión y poder entrar en un diálogo con esa otra cultura representada por Inge. Precisamente tiene que tener una formación en la que Manuel Zapata Olivella le ha construido como lector en medio de ese contexto que podría ser completamente adverso a un intelectual o a una persona reflexiva y pensante como lo es Máximo. Dos preguntas como para que usted nos pueda hablar un poco más de su perspectiva de cosas que ya mencionaba. Una más específica con la obra es que hay una gramática intencionalmente errática, porque claro, son diálogos rápidos, pero uno muchas veces no sabe quién habla, si es un soldado, si es Máximo, muchas veces no se sabe. Entonces yo quisiera saber un poco qué tipo de resistencia, porque Zapata era un escritor pues, de lejos sobrado, qué tipo de resistencia usted ve en juego con el hecho de usar una gramática como tan difícil, por decirlo así, como no correcta. Y lo otro es lo que usted venía desarrollando, por qué Gabriel García Márquez es tan fácil de encontrar y por qué Manuel Zapata tan difícil. Como usted qué perspectiva tiene eso después de tantos años de leerlos a ambos. Y no solo de encontrar, sino incluso como de entender por qué uno acabó en la miserableza y el otro en el privilegio, por decirlo así, como escritor. Bueno, un par de preguntas bastante complejas. En la primera, pues cuando esbozaste la pregunta, me remití de inmediato a la lectura que uno puede hacer de José Saramago. José Saramago rompe con la estructura gramatical, ¿cierto? Pone lo que nosotros estamos acostumbrados a leer en diálogos seguido, pero le ofrece al lector las claves. Yo creo que Zapata Olivella a su manera también lo hace. Zapata Olivella, si mal no estoy, luego de haber hecho como una especie de periplo por el mundo, entró al Instituto Carlos Cuervo y allí aprendió mucho de gramática, literatura, y eso le da un bagaje al escritor. No es un requisito sine qua non ser experto en literatura y en lenguaje para ser escritor. Para ser escritor hay que escribir y luego se van encontrando los elementos que la misma escritura te va dictando, pero hay un momento en que todo escritor siente la necesidad de relacionarse con su materia, que es el lenguaje, y conocerla, y creo que Zapata Olivella hizo eso en ese periodo, ¿no? Y luego lo volcó sobre sus obras y sobre esa forma de narrar tan particular que lo hace, le da una voz que lo diferencia de otros autores también importantísimos para Colombia, como lo son el mismo García Márquez o por ejemplo el autor de Celia Sepúlveda, Héctor Rojas Erazo, también poco leído, ¿no? Pero también un gran escritor, y de pronto un intelectual mucho más completo que otras figuras, incluyendo García Márquez. Tenemos que Zapata Olivella fue ensayista, también escribió teatro, hay varias de sus obras de teatro, es decir, anduvo por diferentes géneros, hizo un trabajo que trascendió por los diferentes géneros, y eso da habilidades escriturales que de pronto pueden desembocar en la construcción de ese diálogo que tú comentas, ¿no? Y que no la construye adrede, y al construirlas adredes sabe dónde colocar las claves para que el lector, si se siente perdido, las encuentre y sepa hilar el relato y no lo deje, porque precisamente el buen escritor reta al lector, y esa es una forma de retarlo. En cuanto a la segunda pregunta, yo siempre he dicho que nosotros de todas maneras vivimos en
un país, en una zona del mundo que tiene que hacer un proceso de decolonización de pensamiento. Y ese proceso de decolonización de pensamiento tiene que ver en parte con el hecho de reconocer el valor de muchos escritores que tenemos más allá de los premios y de los procesos editoriales que se hayan volcado con respecto a su obra. Con García Márquez pasó eso, merecido, meritorio, sí, porque la obra por sí misma es muy valiosa, la obra de García Márquez, pero obras valiosas de muchos autores las tenemos en Colombia. La prolífica obra, por ejemplo, del autor de Mientras llueve y La rebelión de las ratas, Fernando Sopa Aparicio, sí, una tremenda novela y bastantes libros, ¿no? Esos son los que más se mencionan. Y el caso del que hablamos, que es el de Manuel Zapata Oliveira, que se rescata el hecho de hacer su obra como homenaje 20 años después de su muerte. Pasa lo mismo que con el otro caso, Héctor Rojas Erazo. Se está haciendo o se está olvidando en Cartagena la lectura de un autor reciente, que es el que mencioné, el autor de La Ceiba de la Memoria, de Domador, de Roberto Burgos Cantor. Ya se está haciendo un proceso de olvido, y eso se debe, entre otras cosas, a algo atrevidísimo que yo dije alguna vez en un conversatorio, y es que yo me atrevo a decir y sostengo que no existe literatura cartagenera, no porque no hayan escritores, sino porque no hay un proceso que dinamice la llegada de las obras de esos autores a los muchos lectores que podría tener Cartagena. Y digo podría porque no los tiene, porque somos una sociedad no lectora, una gran masa de personas que podrían encontrar en la lectura la posibilidad de ampliar sus horizontes culturales, pero bueno, política, económica, socialmente hay unas intenciones de mantenernos como nos mantienen, y entonces darnos libros sería peligroso para eso, ¿no? Se necesitan indudablemente se necesitan políticas culturales que no dejen la promoción de la obra de nuestros autores locales a expensas de el economicismo editorial, y esas políticas culturales están en mora porque no tenemos una sociedad organizada desde lo gubernamental, y lo que hay no le interesa la cultura. La cultura es la cenicienta del paseo junto con la educación. ¿Ves? Esa es mi respuesta como profesor, como escritor también, porque escribimos. Yo tengo actualmente 9 libros escritos y han sido publicados solamente porque yo me he puesto en el acto de tarudez de publicar por un proyecto editorial que yo mismo creé. Si no, estuvieran guardados en una gaveta, porque no existen los procesos a nivel de editorial, ni privada ni pública en Cartagena. Y pues el vender libros también dejó de ser negocio. Cuando yo llegué a Cartagena había mal contadas 9 librerías. Hoy día tenemos 2, y para que las obras de los autores locales lleguen a esas librerías, vea, eso es una lucha. Entonces creo que esa es una de las razones, ¿no? A García Márquez lo respalda el hecho de que se gane un Nobel, de que es una especie de faro. La obra de García Márquez se vende por sí sola. La de Zapata Oliveira ha sido dejada en el olvido, y podría también estar en el mismo nivel de la de García Márquez y la de estos otros autores que he mencionado. Sí, una cosita. No, pero no hay que dejar de lado lo racial, o sea, aquí el negro, y el que está hablando de los negros es Zapata Oliveira. Sí, García Márquez, pero García Márquez es una obra que si nos ponemos a hacer una estructura, una obra mucho más fácil de hacerla global, ¿sí me explico?
Eso es como lo veo yo, o sea, es más fácil. Te lo digo en el sentido de que aquí hablamos al principio, la semana pasada, de la cultura como derecho y la cultura como consumo o como industria, ¿cierto? Y es un poco lo que tú has planteado desde que iniciaste aquí la conversación, desde que iniciamos, es eso. Y al final estás diciendo, hombre, lo que pasa es que mi comunidad lectora, no hay una comunidad. Es como yo con mi cineclub. Rafa Bozo salió de la UDC siendo cineclubista y llevo cineclub a la calle, porque la gente, así como no puede ir al cine, ayer fui con Laura y nos gastamos casi 100.000 pesos. ¿Quién tiene eso? Tiene 100.000 pesos, bueno, 100.000 porque compramos crispetas, pero si no compras crispetas son 50.000. O sea, oye, y se acabó la industria también de las películas piratas, se acabó, no sé si todavía existen, estaba allí cerquita del pasaje Nueva Colombia, que es como el lugar más popular en el centro histórico. También el pasaje Nueva Colombia, es súper interesante lo que todavía convive ahí. Entonces, eso lo hablamos ya y estamos claros que estos espacios, y lo que dijo Shirley también conecta con esto, es la comunidad, y ella se pone a estar con sus compañeros. Y sí, la cultura primero tiene que ser, la creación cultural, la construcción de cultura, en un primer momento es como perdedera de tiempo o perdedera de dinero, ahí no hay plata, o sea, es porque un acto creativo, ¿no? Vamos a desarrollar algo que no sabemos qué va a salir de ahí, pero después lo que nos dice el mercado es que tiene que volver eso que sale ahí producto, y tú estás claro, has hecho novelas, tienes un grupo de gente que te compra tus novelas, pero tú produces, o sea, tienes un producto que puedes vender. Entonces, oye, y no sé, y esto del boom latinoamericano, o sea, es que a García Márquez también tuvo unos puntos allí claves que también permiten su visibilización, ¿verdad? Aunque no hay que dejar de lado que Zapato Bella estuvo alrededor del poder, estuvo alrededor del Ministerio de Cultura, la familia Zapato Bella es una familia cultural que sí. García Márquez conoce Rusia porque Zapata de Bella lo lleva. Se lo encuentra vagando en Francia cuando García Márquez estaba desempleado allá, habían cerrado el espectador aquí en Colombia, y él se lo encuentra y lo lleva a Rusia. Creo que en ese periplo por Estados Unidos también estuvieron juntos en algún momento. ¿Qué pasa? Yo estoy muy de acuerdo contigo, Rafael, la labor social es importante, eso que ustedes hacen con el cineclub, lo que yo hago con los talleres literarios es importante, pero dejo claro, eso es algo muy mínimo que se puede hacer con una comunidad focalizada sobre la cual hay un efecto, y eso es valioso, pero para que haya un efecto dominó amplísimo sobre toda una comunidad, se necesitan políticas culturales, que son las que hay que exigirle a ese nuevo gobierno. ¿Sí? Este señor que se montó, que muchos de nosotros montamos, no puede venir a hacernos a nosotros la patuleca. Él tiene que plantear políticas culturales para lo nacional y para lo local, para lo regional, obedeciendo a cada una de las necesidades de las regiones. Solo en ese sentido puede haber una transformación cultural de este país que se necesita. ¿Qué ocurre? Repito, sin el elemento estatal, sin la financiación de los 100.000, no 100.000, se necesita 1.000.000 de pesos para una noche de cine en club, sí, para que sea como tiene que ser. Sin eso, el efecto de la labor social es mínima, por más fundaciones y corporaciones que haya. Eso tiene que quedar claro. Y con el caso que estamos hablando, está esa representatividad. De todas maneras, hay un elemento, yo lo llamo el elemento espectáculo, el elemento farándula. Guy Debord lo trata muy bien en un librito aforemático que se titula La Sociedad del Espectáculo. Es un francés filósofo. Y allí está claro, ¿no? El espectáculo como manipulación incluso toca al artista, y entonces hay artistas que pueden ser convertidos en vedettes. Su obra es buena, sí, pero se necesita esa representación a través de la televisión. El boom literario, los integrantes del boom literario entendían que lo mediático era fundamental para que su obra fuera leída,
una buena obra, una obra construida incluso en la pobreza, en los bares en los que Cortázar se iba a escribir en la mañana porque eran los lugares más silenciosos que habían. En la noche era el hervidero, pero en la mañana los bares franceses para Cortázar era el espacio propicio para escribirlo. Y él escribió su obra, pero luego se necesitó al agente literario, los medios de comunicación, la difusión masiva de esa obra para que calara en una comunidad amplísima. Ellos lo reconocen. En Culturas Híbridas, Néstor García Canclini le dedica un capítulo completo al Borges mediático. Incluso se dice que Borges creó una especie de género de frasecitas para sus entrevistas, que son las que se recuerdan, y a partir de eso recuerdas a Borges y vas y lees a Borges, ¿no? Pero ellos jugaron con eso. Hoy día lo mediático para nosotros los escritores está cerrado, porque lo importante, ojo, y no estoy diciendo que esté mal hacer bromas, lo importante son las bromas de los influencers, el chiste flojo, la que amenaza con irse del país, el ciclista que manda de por allá mensajes. Sí, entonces eso se convirtió en un espectáculo que llega rápido y que le sirve a nuestros periódicos amarillistas para crear audiencia, una audiencia irreflexiva, porque poner a una audiencia en función de un escritor y su obra, o de un pintor y su obra artística, cuesta mucho más y produce de pronto menos desde el punto de vista economicista de la sociedad en la que estamos. Ok, estamos bien. Hay una última. Vale. Sí, una última cosa, realmente es un apunte. También apuntando a la última pregunta, cuando Gabriel García Márquez consigue el Nobel, también mucha gente, digamos, las editoriales empezaron a buscar qué se podía publicar de Gabriel García Márquez. Y así es como hoy en día tenemos el relato de un náufrago, pero el relato de un náufrago, pues lo fueron buscando las editoriales y fue realmente algo que no se pensó para hacer un libro. De hecho, se dice que Gabriel García Márquez no quería que eso se publicara. Vamos a ver si es cierto o no. Pero hay muchas cosas a nivel de Cartagena que no se conocen muchos escritores. El mismo Eligio García Márquez, el hermano menor de Gabriel García Márquez, no se conoce su obra en la ciudad, también porque, bueno, vivía a la sombra, o tuvo que vivir a la sombra del hermano, pero tiene una obra realmente muy interesante, muy diferente de lo que era Gabriel García Márquez, que mostraba también otros escenarios mucho más rurales del Caribe, mucho más de la ciudad del Caribe, tiene unos cuentos bellísimos, también un libro, un compendio de entrevistas que se llama ¿Quiénes son?, que habla sobre los artistas del mundo latinoamericano. Eso como un pequeño corte. De García Márquez está incluso un libro grandísimo titulado Textos Costeños, que son todas las columnas que él escribió en los diferentes diarios que trabajó. Todo eso lo publicaron a partir del fenómeno boom y del Nobel, ¿no? Entonces está ese punto. Cómo un escritor gana un premio, eso lo convierte en el faro y termina opacando a toda una cantidad de escritores. En los años 80 los escritores estaban condenados. ¿Por qué razón? Porque muchos de ellos pretendieron escribir en la línea del realismo mágico, parecerse a García Márquez, porque pensaban que las editoriales iban a salir a publicar eso así rápidamente, y se perdieron muchos talentos por esa razón, ¿no? Porque en vez de buscar su voz narrativa, lo que intentaban era imitar a García Márquez. Y si hay autores que no se pueden imitar, son García Márquez y Borges. Imita a Cortázar. Cortázar te ofrece todos los juegos del mundo. Son muchos los Cortázar que te encuentras en su obra, ¿no? Pero imitar a García Márquez o a Borges, de inmediato dices, mira, Borgiano, García Marquino, eso no, para leer eso mejor leo a García Márquez. Así te lo dicen. Excelente, creo que se nos acabó el tiempo. Agradecerle al profe Jesús por estar aquí, por acompañarnos, por la conversación, a ustedes por escuchar, por estar activos, por sus preguntas. Si necesitan, uno no sabe, de pronto de poner sus proyectos de podcast, necesita una voz que hable sobre este tema más especializado. En Facebook lo pueden encontrar
encontrar como Jesús. No, no tiene ningún alter ego ni nada. A ver, Jesús David Cueva, perfecto. Instagram no tiene, ¿verdad? Instagram no tiene. Ah, ok, y tú lo vas a etiquetar. Si alguien quiere pedir su teléfono, pues ya ahí sí cada quien puede venir y pedir el teléfono si necesitan algún otro tipo de asesoría. Entonces, estamos bien.